Arratsaldeon, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la rueda de prensa correspondiente a la película Staten Farben vor Schwarz. Supongo que mi acento no es precisamente el mejor, pero bueno, película que se acaba de proyectar en la sección oficial de esta 58 edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián y que participa también en el premio Kutxa Nuevos Directores. Para presentarnos la película tenemos con nosotros a su directora, Sophie Hellman, a sus dos actores protagonistas, Bruno Ganz y Senta Berger, también a la actriz Carina Wiese y se ha sentado también el productor Titus Kreienberg. Las 5 personas que nos acompañan están, por supuesto, dispuestas y encantadas con responder a las preguntas que quieran plantear sobre la película. Cuando quieran, comenzamos ya con el turno de preguntas. Who is the first one? ¿Quién se atreve a la primera pregunta? Primera pregunta, por favor. No questions. Okay, thank you. ¿No hay preguntas? Vale, gracias. This one. Und ich habe eine Frage an Herrn Ganz, den ich auch begrüßen würde aus seiner Arbeit. Wie bereitet man sich vor auf so eine Rolle? Eher aus Bauchgefühl oder studiert man so eine Rolle? ¿Cómo se interpreta un papel como un hombre que está, digamos, condenado a la muerte? ¿Se estudia? ¿Se improvisa? ¿Puedo contestar en alemán? Bueno, este hombre está enfermo, no está condenado a muerte. No es lo mismo. Y es algo que, bueno, si usted plantea la alternativa, sí, es un poco difícil de contestar la pregunta. Yo no creo que sea algo que haya que estudiar. No he ido mucho por clínicas y hablar con hombres que estuvieran a punto de morir, ¿no? Digamos que he interpretado el papel desde mi instinto como actor. Siguiente pregunta, por favor. Vielleicht erzählst du ein bisschen etwas, ohne dass Fragen kommen. Yo quería preguntarle a la directora y a los actores si esta película surge de que no existe una vida sin amor y si los actores también, si pueden los actores que también contesten sobre ese tema. Well, I would say for sure. Yo diría seguro que la vida no existe sin el amor, sí. Yo estaría de acuerdo con lo que acabo de decir, por supuesto, y también diría que mi película trata el tema del espíritu, de que tienes que disfrutar la vida al completo y no lamentar nada al final. Y yo creo que es una buena manera de llegar a esa parte difícil de tu vida, cuando es la parte cuando ya nos envejecemos, nos hacemos mayores y todos tenemos grandes preguntas en ese momento acerca de cómo vamos a vivir estos últimos momentos de nuestra vida. En general, yo arguiría o diría, cuando no temes enfrentarte a las dificultades de la vida, la vives de manera más completa. Así que, por supuesto, yo creo que es una voz a favor del amor, que significa compromiso. Yo diría también que es un plaidoyer, es decir, del no temer, el meterte y sumergirte en la vida y vivirla. De hecho, yo creo que si lo haces, yo creo que al final Porque lo que sucede hoy en día, en la actualidad, y yo creo que
Este es un punto central de una pregunta que tiene que ver con nuestra sociedad. Es decir, todos nos enfrentamos, bueno, debido al avance de la medicina, envejecemos mucho más tarde y nos enfrentamos todos a varias preguntas. Y no podemos negarnos a esto. Esto es así. Y lo que hacemos ahí es una elección que todo el mundo debería tener por sí misma. Así que mi película presenta una manera de afrontar un tema que es mucho más amplio. Y yo diría que en general, cuando estás implicado, evidentemente, en esta vida, posiblemente puedas afrontar estas y tomar estas decisiones y tomar tu elección. Una pregunta para la directora. ¿Qué edad tienen los actores y la actriz principal? No son muy jóvenes, pero bueno, están en buenas condiciones, evidentemente, por su aspecto físico en la película para seguir viviendo o vivir más tiempo. Sí, puedes responder tú si quieres. Film ist eine Liebesgeschichte und hätte vielleicht auch heißen können, das Versprechen. Es gibt in der deutschen Sprache En alemán hay una frase muy bonita que dice: allá donde vayas, iré yo. Y esta promesa es la promesa que se han hecho los dos personajes de la película, aparentemente, y lo llevan hasta el final, hasta las últimas consecuencias. He wants you to answer to. Oh, okay. Yes. Sí. It's what Senta Berger says. Es lo que ha dicho Senta Berger. ¿Podría repetir la pregunta si es tan amable? Sí, de acuerdo. Sí, ahora le entiendo. La pregunta de cuándo tomas una decisión acerca de... Esta decisión es muy difícil y no surge a veces en el momento que tú desees que llegue. Yo podría decir que, o podría argumentarlo de manera provocadora, es como una buena botella de vino, la tomas y la tomas entera y ya está vacía. Es un momento donde llega un momento donde tienes que tomar una decisión y cuando la tomas, ahí es donde diría yo, es un acto muy valiente. Ellos no podían elegir en mi historia. No sabes cuánto tiempo vas a vivir o cuánto tiempo no vas a vivir. Puede suceder a principios de la década de tus años 70 o a mediados cuando tienes 80 y tantos. Nunca se sabe. Siguiente pregunta, por favor. Hi. Hola, en primer lugar quisiera decir enhorabuena. Siempre estoy encantada cuando una mujer directora hace algo tan bueno como esta película. Es tu primer largometraje. Muchas gracias. Enhorabuena. Y también enhorabuena a los actores. Han hecho un trabajo excelente. Así que estupendo. Lo que quería preguntar, siempre tengo curiosidad acerca de los directores. ¿Tenéis un método particular cuando trabajas con los actores? ¿Podéis hablar acerca de esto? Porque yo he encontrado que ha sido sorprendente, realmente sorprendente esta película. Bueno, yo diría que la mayoría del trabajo mío ha sido con escribir el guión. Quería escribir un guión que no disminuye las emociones. Era una búsqueda de lo que iba a ser la película. Solamente funciona cuando te permites sumergerte en la historia y saltas sin red y no sabes dónde vas a caer y realmente te metes de completo en ello. Y he intentado hacerlo con el guión
para poder hacer que fuera todo lo más abierto posible y esperar que tuviera tanta inspiración, también para luego tomar el material y luego trabajar con él a partir de ahí, porque evidentemente yo no tengo esa edad y no tengo y esa generación me parece muy interesante porque es una generación también que me ha ofrecido mucho, ha sido un modelo para mí en cuanto a mi trabajo como realizadora. Son muy valientes o han sido muy valientes y esto es una cosa que me gustaría conseguir yo misma en un momento dado. Esperaba que el momento fuera de inspiración el mío con el guión para trabajar con este material y plasmarlo en la pantalla. Es decir, introducir algo que yo no pertenezco a él porque hay un gran vacío o brecha generacional entre yo y la generación de los actores. Yo no puedo hablar para los actores, pero para mí realmente ha sido hermosísimo porque cuando escribimos el guión y hablamos acerca de él, me di cuenta que ellos entendieron perfectamente hacia dónde me quería dirigir y evidentemente ellos querían seguir este camino también conmigo, así que ha sido pues como si paseáramos de la mano juntos, todos unidos. Gracias. Siguiente pregunta, por favor. Quería preguntar lo siguiente. Aunque en realidad ya ha empezado usted a contestar a mi pregunta, usted está un poco lejos del tema, digamos, por la edad, y por eso me interesaría saber por qué le interesó rodar este tema. Me interesa cómo una persona de su edad puede de repente reflejar también el deseo del amor y el deseo de la muerte. ¿Y cómo ha llegado usted a este tema? Bien, ya he comentado antes que hay ejemplos en la historia. Es una pregunta filosófica, mejor dicho, cómo afrontas la vida, y ha habido un paralelismo. Evidentemente, este es mi primer largometraje y me acuerdo cuando estudié ser directora, había muchas películas sobre la adolescencia. La adolescencia, te entras en la vida y te tienes que orientar y tomar decisiones. Y salir de la vida y acabar con la vida, curiosamente, es lo mismo. Es decir, también tienes que tomar decisiones, tienes que orientarte. Así que ha existido un paralelismo entre la generación. Me encantaba la generación porque evidentemente es la generación de mis padres y qué es lo que nos han dado y de qué vivimos a partir de lo que nos han ofrecido. Y es una generación, como ya he dicho antes, que en parte ha sido una generación muy valiente, y esta generación han intentado cambiar varias cosas y realmente me interesó mucho ver, es muy interesante ver qué esta generación iba a hacer a la hora de envejecerse, y también refleja lo que yo quizás haga cuando yo envejezca. Y entonces así es como surgió todo el tema de la película. Yo creía que el ser mayor en realidad no es tanto el tema de la película como el ponerse enfermo o la enfermedad y la muerte. Y no sé si dentro de esas referencias de las que usted habla afectan también al cine italiano. En estas películas hay mucho la idea de volver la mirada atrás y de analizar la vida y ver si la vida ha sido exitosa o no, si ha sido lo que esperábamos o no. Y creo que es una pregunta fundamental cuando uno se hace mayor, el mirar hacia atrás y el revisar la vida, y en cambio en su película hay más deseo y más ganas de vivir, y no tanto eso. Bueno, puede que mi enfoque sea un poco diferente. Para mí, personalmente, esta película tiene diferentes niveles, y por eso estoy muy agradecida también a los actores y a todo el mundo que me ha ayudado, porque creo que en estos diferentes niveles vemos por un lado la vida de pareja, pero también vemos una reflexión sobre nuestra propia sociedad y sobre cómo nuestra sociedad está estructurada, y hay una cierta crítica.
Además de lo que ha comentado ella, yo querría añadir algo. Su pregunta implica una especie de reflexión filosófica que atañe a lo que usted espera de la vida y de la filosofía. Y yo creo que los personajes de esta película no están tan preocupados por la vida que han tenido y por revisar su vida y ver si están contentos con ella o no. Creo que en esta película hay muchas áreas que nos explican y que se dejan abiertas a la interpretación del espectador. Lo único que se ve claro es que esta pareja tiene un vínculo muy fuerte entre ellos y que deciden llevarlo hasta el final y terminar juntos. Y las cuestiones que se pueden hacer ellos mismos, a sí mismos, como usted está planteando, en realidad no aparecen hasta el final de la película. En Zúrich tenemos una institución en la que las personas que desean acuden allí y acuden a morir. Es una especie del turismo de la muerte. Hay muchos alemanes y alemanas que vienen hacia nuestro país y en parte es porque, bueno, allí la eutanasia o otro tipo de tratamiento de la muerte es posible legalmente. Dentro del cristianismo eso no es posible, es Dios el que te da y el que te quita la vida y por lo tanto cuando alguien toma esta decisión de terminar la vida, de quitarse la vida, no está aceptado dentro del cristianismo y por eso creo que las preguntas que se hacen los personajes en la película tienen que ver también con esa decisión, con un hombre que toma una decisión muy clara de no envejecer o de no llegar a determinados niveles de deterioro y que decide terminar su vida de una manera digna y yo, en mi opinión, pienso que tiene el derecho de hacerlo y que para eso, bueno, es más fácil si se hace en equipo, como me gustaría expresarlo a mí. ¿No hay más preguntas? Me gustaría preguntar a los dos actores protagonistas, digamos que, para decirlo un poco al uso, ¿qué les sedució de la propuesta de una directora joven para decidirse involucrar con un papel tan comprometido? Me gustaría abundar en la parte segunda. Igual lo primero ha quedado un poco respuesto, pero la parte segunda no. Gracias. Cinta. Ja. Bueno, tiene mucho que ver con mi primera impresión. Yo vi el guión y me pareció buenísimo. Sophie me mandó el guión y me pareció como una pieza musical que yo era capaz de interpretar y esto me convenció. Por supuesto también me interesó el personaje y me interesaba también la persona que podía haber detrás de un guión que era prácticamente como un paisaje cinematográfico. Espero que no quieran ustedes sacar sus conclusiones respecto a mi vida privada y el papel que interpreto en la película. Por supuesto que a mi edad uno se plantea la pregunta ¿qué va a ocurrir cuando mi pareja desaparezca? ¿Qué pasa si yo sigo con vida y mi pareja desaparece? Sea mi pareja un hombre o una mujer. Es muy difícil, es una cuestión que uno sí que se plantea y que depende de muchísimas condiciones y de muchísimos factores. Hay que ser muy adulto para ser capaz de encarar este tema de la manera que lo hace la película. Y yo también leí el guión y
Al principio me pareció fantástico, no me importó tanto qué era el papel que tenía que interpretar, hubiera interpretado hasta la mujer, la niña, cualquiera, porque me pareció maravilloso el guión. Perdone que le interrumpa, pero es que la película trata sobre la vida y la muerte y no hay nada más. Estos son los factores que realmente lo determinan todo. Pueden ustedes mirar toda la documentación que quieran, nosotros podemos intentar meternos en los diferentes papeles, podemos intentar trabajar de una manera más o menos organizada. Ahora está muy de moda ser un actor de método muy organizado. A mí no me gusta personalmente, pero al final es una historia de amor y muerte, que es el conflicto dramático que todos conocemos porque aparece en muchísimas películas y en las 1001 noches y en absolutamente toda la literatura y el cine, pero es un conflicto y es algo que sucede en nuestra vida, que ocurre con frecuencia, que podemos hablar de ello, pero que cuando a uno le toca es muy difícil. Y Sofía lo trató de una manera que a mí se me hizo fácil. Danke. Ich habe noch eine Frage an die Regisseurin, Frau Held. Tengo otra pregunta para la directora, señora Heltman. ¿Cree usted que esta decisión que toma la pareja es más fácil cuando se tiene una buena situación económica o no tiene nada que ver? No lo creo. Creo que no tiene mucho que ver con el bienestar económico, sino que tiene más que ver con un cierto interés por decidir. Yo sí que quería que esta pareja tuviera un nivel cultural alto. Eso sí me parecía importante, que tuviera mucha información, que hubiera leído mucho, porque eso sí que puede determinar a la hora de tomar una decisión de este tipo, pero el resto no es un contexto tan importante. Puedo añadir algo, si me permiten. Lo que más me interesó era que hubiera diferentes niveles, como ya he comentado. Había una razón para ello. Yo pertenezco a esta generación post-Segunda Guerra Mundial y que hemos tenido la enorme suerte de vivir en un entorno muy cómodo y que muchas veces no se plantea cosas. Y por eso me parecía importante tener también una mirada hacia el pasado y hacia una generación que ha vivido otras cosas y que tiene una forma de abordar las cosas. En la pareja se ve que hablan de muchos temas y yo quería describirlo muy bien también para mi generación. Si me permiten, quiero contestar yo a esta pregunta. El entorno, yo sí que creo que ese entorno acomodado en el que vive esta pareja, creo que sí que es importante. Es una pareja que vive en un nivel cultural alto y que igual aborda estos temas de otra manera, precisamente por su cultura, pero la decisión final es la decisión final. Para la productora, dado que esta película es muy íntima, una película muy europea, muy íntima, muy intimista, ¿cómo esperas que se vaya a recibir por parte del circuito americano y dónde esperas que podrá venderse o distribuirse? Y enhorabuena por su trabajo, ha sido estupendo. Como han dicho mis colegas antes, la película intenta encontrar una respuesta a una pregunta muy universal y, evidentemente, hacemos una pregunta al final que es muy universal. Es decir, ¿cómo quieres morir? ¿Cómo quieres amar? ¿Cómo quieres vivir tu vida?
Y evidentemente esta pregunta será respondida de una manera diferente en distintos lugares del mundo, porque todos vivimos en tradiciones diferentes, pero en el meollo, en el núcleo, es donde reside esta pregunta: ¿cómo quiero vivir y llevar mi vida? ¿Cómo quiero amar? ¿Y qué tipo de respeto tengo para mi mujer o mi marido? Y es decir, será interesante ver cómo la película vaya a ser recibida en distintos lugares y países del mundo. Y estamos encantados de estar aquí hoy, porque es bueno, la primera vez que se ha visto la película. Hasta el momento no sabemos cuál es la respuesta. Hola, mi pregunta es para la directora, para Sophie Hellman. Y bueno, quería saber un poco, teniendo en cuenta que es una ópera prima, en la que como tal siempre va a ser inevitable que haya pues aspectos comunes con otros realizadores, pues si ha tenido algún tipo de referencia estilística, o sea, ¿cuáles han sido sus referentes estilísticos a la hora de realizarla? Sí, definitivamente puedo decir que la fobia. Jane Campion era la primera cuando con 20 años lo vi, justo salió El piano y estaba en Nueva York, yo tenía 20 años y yo pensé que es muy normal que las mujeres hagan películas y largometrajes, era muy normal. Yo lo tenía muy claro, así que esta fue la primera influencia, digamos. Y yo me encanté, yo tenía una imagen de ella cuando empecé a estudiar cinematografía, porque tenía una voz propia y era tan femenina a la hora de realizar esta película, y se atrevió a su vez a hacer imágenes preciosas. Y yo puedo decir que ella ha sido una gran influencia. Y otra mujer que ha sido mucha influencia es Agnes Wader, que es sorprendente para mí. Sigue haciendo películas y tiene 86 años. Tiene una pequeña cámara y hace películas, y sus películas son fantásticas y no necesita a nadie, los distribuye. Así que hay dos modelos, por así decirlo. Pase lo que pase, yo dije, yo haré algo, buscaré una manera de hacer mis películas. Y me dieron cierta seguridad para realmente sumergirme y buscar mi propia voz, por así decirlo, e intentar buscar mi propia voz. Yo quería establecer una plataforma a la hora de hacer esto para los actores. Es decir, que si esto surge de todo este proyecto, pues yo estoy muy encantada del resultado. Siguiente pregunta, por favor. No hay más preguntas. Muy bien, pues muchísimas gracias. Thank you very much to all of you. Les recuerdo que... Gracias. Les recuerdo que a las 6:30 dará comienzo la última rueda de prensa del día correspondiente a la película Buried. Gracias a todos.